Querido hermano sacerdote, hermano diácono, hermano mayor de la Hermandad Sacramental, hermanos mayores de las hermandades de la feligresía, queridos hermanos todos en el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en sí. Queridos hermanos, celebramos hoy esta solemnidad del Corpus Christi. Es verdad, es distinta que otros años, ¿no? Sabemos que no tendremos nuestra procesión, lo estamos celebrando la solemnidad quizás a una hora distinta de la habitual, todo es diferente, pero seguimos celebrando lo mismo. Seguimos celebrando que el Señor está con nosotros, que Él verdaderamente es el Emmanuel, que Él jamás nos ha dejado ni nos dejará nunca, ¿no? Es verdad que esta solemnidad, lo resaltábamos el domingo pasado, tiene una cierta singularidad litúrgica, ¿no? Ya os decía que la liturgia cristiana fundamentalmente lo que celebra son acontecimientos de salvación, cosas que han ocurrido en un momento puntual de la historia de salvación. Así, pues celebramos el nacimiento del Hijo de Dios, celebramos la Epifanía, celebramos el bautismo, la transfiguración, la muerte y resurrección del Señor, Pentecostés, todo acontecimientos. Sin embargo, después de Pentecostés hay tres grandes solemnidades que son, pues eso, litúrgicamente singulares, porque no son acontecimientos, sino que serían, pues podríamos decir, como revelaciones o enseñanzas divinas, ¿no? Que forman parte nuclear de nuestra fe. Comenzábamos el domingo pasado celebrando la Trinidad, hoy lo hacemos con el cuerpo y la sangre de Cristo y concluiremos con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. En ninguno de ellos, como os decía, se celebra exactamente un acontecimiento, algo que ha ocurrido. Pero desde luego lo que estamos celebrando no es ajeno a los acontecimientos que cada momento y en cada circunstancia nosotros vivimos. Y más, no puede ser ajeno esta celebración del Corpus a esos acontecimientos pues tan tremendos que hemos vivido, ¿no? Es verdad que cuando las cosas van pasando, pues casi como que nos hacemos a todo, ¿no? Pero si lo pensamos un poquito, esto era absolutamente inimaginable hace sencillamente unos meses. Hemos vivido unos acontecimientos pues dramáticos, ¿no? Con miles y miles de muertos, ¿no? Con cientos de miles de infectados y todo en un clima terrible, marcado pues por el miedo, para tantas personas por la soledad, en todos pues el desconcierto más absoluto. Me gustaría tener muy en cuenta esos acontecimientos y esas circunstancias que hemos vivido para celebrar este Corpus del 2020, ¿no? Como os decía, singular. Y nos permiten hacer una lectura, pues también singular, si esa es la palabra, de la primera lectura especialmente que ha sido proclamada, la del libro del Deuteronomio. Se nos narra un momento donde Israel, bueno, pues está ya en la tierra prometida, vive pues de cierto desarrollo pues económico, social, digamos que le va bien. En unas categorías que no tienen nada que ver con las actuales, pues participarían de alguna manera de esa sociedad del bienestar que ha marcado nuestra vida cotidiana, al menos en mi caso, durante la mayor parte de los años de mi vida. Y sin embargo, cuando está en ese momento bueno, podríamos decir, visto desde los ojos del mundo, se cierne sobre ellos un peligro terrible, terrible. Y la Escritura, a través de la cual Dios habla, no es ajeno a este peligro. Le llama a superar ese peligro que consiste en tener un corazón arrogante, un corazón que vive en la mentira de una falsa seguridad. Cuando nosotros nos va bien, según las categorías del mundo, ese peligro siempre se va a cernir sobre nosotros. Y vamos a pensar a veces, pues eso, que somos prácticamente omnipotentes. Si yo tengo bien llena mi cuenta corriente en el banco, si tengo una profesión, una posición profesional buena, si tengo esto, tengo lo otro, durmamos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Nos va a ir bien seguro. Y de pronto acontece que todo se viene abajo. Por eso lo que la Escritura le exige a Israel es que recuerde la experiencia del desierto. Recordar no es exactamente, como me habéis escuchado otras veces, simplemente rememorar, ¿no? Traer a la memoria. No, no. Recordar viene de cor cordi, de corazón, y significa tratar de pasar otra vez por el corazón aquella experiencia que habían vivido en el desierto, ¿no? El desierto, que es un momento crucial para Israel, porque es cuando pasa de ser esa, podríamos decir, masa más o menos amorfa de aquellos que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, a constituirse en el pueblo de Dios.
El texto presenta el paso por el desierto como un momento de prueba muy exigente. Pero lo definitivo es esto, el efecto que ha tenido. No es importante o tan importante la dureza de la prueba como el resultado de la prueba. Y es que aquellos han pasado a ser el pueblo de Dios. En el Sinaí, Dios les dijo: vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Pues en medio de esa dureza, de esa prueba, Israel ha pasado a ser el pueblo de Dios. Por decirlo de alguna manera, hoy celebramos el Corpus, que remite al pan, pues sería un poco como el horno, ¿no? Con esas condiciones artificiales de máximo calor, de tal, que han hecho pues que la masa pase a ser pan, ¿no? Les pide que recuerden lo que han pasado en el desierto. Vuelvo a decir, no tanto por la dureza, que lo fue, sino por lo que ha significado. ¿Qué es lo que ha experimentado Israel en el desierto? Pues mirad, lo que ha experimentado ha sido de un modo radical la experiencia del hambre. Ha experimentado corporalmente no tener lo suficiente en sí para poder subsistir. Es decir, nada de lo que podían hacer porque estaban en medio de un erial donde no había una gota de agua, donde estaba habitado por esos escorpiones y alimañas de las que nos habla el texto, era capaz de darle lo que ellos simplemente necesitaban. Se han sentido tan pobres y tan indefensos, se han sentido humillados en su misma necesidad. Y yo os pregunto, ¿no es de alguna manera lo que nosotros hemos vivido durante este tiempo de la pandemia? Vuelvo a decir, posiblemente por nuestro desarrollo económico, social, cultural, podíamos vivir en una mentira, podíamos pensar que éramos autosuficientes. Y después ha llegado de pronto algo tan pequeñito, por decirlo de alguna manera, como un virus, y ha hecho cosas increíbles. Es que de pronto, pues eso, yo me acuerdo los primeros días, supongo igual que vosotros, decía, no, van a cerrar la frontera. Y yo mismo le decía, hombre, ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo se van a quitar los vuelos y las entradas en un tal? ¿Tú sabes lo que significa eso en un mundo como este, tal, globalizado y tal? Pues se acabaron los aviones y ya no había un avión a ningún sitio. No, es que van a meter a la gente en las casas y tal. Hombre, ¿eso cómo va a ser? Y tal, y los derechos fundamentales y todo. Y hemos estado prisioneros, auténticamente prisioneros metidos en una casa. Y en medio, pues eso del miedo. Ninguno sabíamos si de pronto simplemente yendo al supermercado o yendo a saludar a alguien nos íbamos a infectar o qué es lo que iba a ocurrir y qué es lo que iba a pasar. Se nos ha demostrado que, excepto que seamos unos necios, vivir en una falsa seguridad es, pues eso, una necedad. Nosotros no somos capaces de darnos lo que en cada momento necesitamos. Y esa fue la segunda experiencia importante que vivió Israel. El que en medio de esa dificultad no estuvo solo. El Señor apareció y cuando no eran capaces de tener ese pan que nace de la tierra, les llegó aquel pan que salía de la boca de Dios para alimentar el corazón de los hombres. Es verdad que no era exactamente, podía decir, no, le puso delante unos mesas con unos banquetazos. No, fue algo humilde. Fue sencillamente esa especie de rocío que constituía el maná, que podía ser amasado como un pan para alimentarlo en medio de aquellas circunstancias. Pero esta fue la fundamental experiencia de Israel, el saber que el Señor no los había dejado solos, que el Señor estuvo presente en medio de esa necesidad. Cuando todo había desaparecido, el Señor apareció con su mano providente. Vuelvo a decir, ¿acaso no es eso lo que nosotros hemos experimentado? Es verdad que hemos perdido tanto en medio de estas circunstancias, pero tanto, ¿eh? Es que yo creo que, bueno, no sé si es un recurso de la naturaleza que olvidamos un poco, pero es que la gente no podía llorar a sus difuntos. Es que no podían acompañarlo y cogerlo de la mano mientras estaban muriendo masacrados en medio de un hospital. Es que los abuelos no podían abrazar a sus nietos. Es que no nos atrevíamos a salir. Es que hemos vivido cosas que son absolutamente inauditas, ¿no? Y absolutamente increíbles. ¿Quién nos diría que es un lujo increíble el poder dar un paseo por la calle? Pues nosotros hemos vivido privados también de ese privilegio, de ese poder caminar, simplemente dar un paseo por la tarde. Nosotros hemos vivido esa indigencia que nos recuerda cuál es nuestra verdadera condición, pero también hemos vivido que el Señor se ha hecho presente. Es verdad, fue tremendo, porque no solo nos ha faltado lo material y nos ha faltado lo humano, nos ha faltado también todo lo espiritual. Yo de verdad jamás podía imaginar que iba yo a cerrar mi iglesia. Es decir, yo consagro mi vida a poder abrir las puertas de la iglesia tratando de llevarles a todos el pan del cielo, la buena noticia de Jesucristo. Y yo era el encargado de que hubiese un cerrojo que impidiese que la gente pasara. Hemos vivido cosas absolutamente tremendas, ¿no?
Se cerraron las puertas de las iglesias y con ello se cerraron los grandes bienes salvíficos, ¿no? Bienes de santificación. No recibíamos los sacramentos, no podíamos vivir la alegría de la comunión con los hermanos, no podíamos, bueno, pues todo lo que ha significado este momento. Y entonces, en medio de esa indigencia, el Señor llegó. Es verdad, no llegó quizás como nosotros queríamos, ni de la manera que nos hubiéramos preferido. Llegó en el signo humilde del maná, un maná que se tradujo pues en una sencilla retransmisión de las celebraciones en tal. Es verdad que llegó, pero con un fruto tan grande. Nosotros, yo creo que, no sé si es algo que pienso yo solo, creo que lo pensáis. ¿De verdad pensábamos que iba a tener tanto fruto la comunión espiritual? Es que es verdad que hemos vivido privado de todas esas cosas, pero también tenemos que reconocer que el Señor se ha hecho presente. ¿Cuánta gente me ha dicho, la cuaresma que en toda mi vida más he rezado ha sido precisamente esta cuaresma? Cuando quizás, ¿cuántos padres que ya hacía pues años y años que no rezaban con sus hijos han tenido una experiencia de iglesia doméstica? Se han podido sentar juntos a rezar el rosario a lo mejor al final del día. Han visto juntos la celebración de la Eucaristía, aunque fuese a través de la televisión, ¿no? De esto. Esto nos ha sacado a todos también. Mirad, yo soy el primero que alucina de la creatividad un poco, que yo la remito de verdad al Espíritu Santo, ¿no? De pronto todos nos pusimos, ya no éramos expertos en YouTube, en cómo teníamos que poner los teléfonos, los ordenadores, tal, aprendiendo de un día para otro. Algunos, pues eso, pensás en la edad del clero, en fin, las dificultades que todas estas... Y todo el mundo ha sacado lo mejor para poder llevarle en el signo humilde del maná esa verdad al pueblo de Dios de que el Señor, sean cuales sean las circunstancias, no nos deja solos. Él está presente con nosotros. Él nos mantiene en la vida. Y también nosotros hemos vivido esta experiencia. No solo la de la debilidad, la fragilidad y la indigencia, sino también el hecho de vivir un Dios siempre providente. Es verdad que lo hemos hecho pues con el maná, ¿eh? El maná no era el pan definitivo. O sea, en Israel hoy no se come el maná. De hecho, el maná llegó un momento donde a los israelitas protestaban contra el maná y decían, estamos hartos de este pan sin cuerpo que nos llega con el maná y todas estas cosas, ¿no? Porque era solo para unas circunstancias excepcionales. Hablaba hoy con alguien y me decía, no, yo todavía, como están las cosas como están, todavía no voy a ir a la iglesia a celebrar la Eucaristía y tal. Claro, yo le preguntaba, pero bueno, ¿tú vas al trabajo? Sí. ¿Pero tú vas a no sé qué? Sí. Y tú no te puedes quedar en tu casa. Porque es que esto solo sirve para lo que sirve. El maná servía para el desierto. Estas, digamos, emisiones a través de tal sirven pues para los que sirven, pues para personas mayores, personas que estén en riesgo, personas que no puedan salir. Pero el resto tenemos que encontrarnos aquí. Necesitamos el pan verdadero, no solo este pan que es como un recurso, ¿no? Yo a veces ponía la imagen de que todo lo que hemos hecho es como una especie de respirador artificial, que son fantásticos, han salvado la vida de muchísimas personas en medio de la enfermedad, pero como a un enfermo le dejes permanentemente el respirador, te lo carga. Necesita quitarse el respirador y hacerlo por sus pulmones. De la misma manera, y aprovecho a los que hoy me estén viendo a través de la retransmisión que estamos haciendo, los que podáis venir, que os estamos esperando, ¿eh? Es decir, nosotros lo que necesitamos, el Señor nos ha dado lo extraordinario para las situaciones extraordinarias. En el momento que vivimos situaciones ordinarias, volvemos a vivir la situación ordinaria, acudimos a la Eucaristía, acudimos al perdón de los pecados, acudimos en la medida que podamos, con las medidas de seguridad y todo esto, pero a la comunión con los hermanos, etcétera, etcétera. Nosotros hemos vivido, y leemos ese texto, vuelvo a decir, especial del texto del Deuteronomio, la indigencia que nos recuerda quiénes somos realmente, más allá de toda mentira, de toda falsa seguridad, y en segundo lugar, que pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, el Señor nunca nos deja. Él siempre es un Dios providente, Él siempre viene a nosotros. Pero esto termina en el versículo 16. El 18 señala una cosa que no me gustaría dejar de destacar, aunque no forme parte exactamente del texto. Y era una singularidad del maná. Sabéis que el maná solo se podía recoger de día en día. Si alguno acumulaba más maná, sencillamente se pudría. Es decir, este era el pan nuestro de cada día. No cabía acumularlo, no cabía guardarlo, no cabía atesorarlo, no cabía hacer riquezas del mismo. La riqueza era que Dios todos los días iba dando, iba derramando, haciendo llover ese pan sobre su pueblo.
Y esto a nosotros también nos tiene que hacer reflexionar, porque nosotros lo que le pedimos a Dios cuando rezamos el Padre Nuestro es el pan nuestro de cada día. No el pan de mañana, pasado mañana y dentro de 2 meses, sino el de cada día. Eso nos hace tener un corazón especialmente vigilante para aquel que ni siquiera tiene el pan nuestro de cada día. Nosotros no podemos haber pasado por lo que hemos pasado y seguir con un corazón indiferente al sufrimiento de los demás. Sabemos lo que está pasando y lo que va a pasar, porque todo nos lo anuncia. ¿Cuánta gente va a perder su empleo? ¿Cuánta gente va a encontrarse en unas situaciones que quizás no ha vivido nunca? Bueno, pues si queremos de verdad vivir en la Eucaristía, nosotros no podemos ser indiferentes a eso. Nosotros ahora, estas circunstancias que hemos vivido nos exige estar especialmente atentos a las necesidades de los demás. Decía el Papa Francisco hace muy poco en una homilía, el gran riesgo que nosotros vivimos es siempre el de la indiferencia. Mirad, van a ocurrir circunstancias y supongo que ya en vuestros contextos los vais viendo, ¿no? Donde personas que sería impensable que tuvieran necesidad, pues incluso material de cosas, las van a tener. Hoy tenéis que estar muy atentos a lo que, bueno, se viene a llamar pobres vergonzantes. Aquellas personas que por estas nuevas situaciones no van a poder llevar lo necesario e imprescindible a sus casas. Y no basta con que sencillamente, pues eso, demos una limosna en el momento oportuno, que lo hagamos para que a través de las instituciones llegue esa ayuda de manera eficaz y de manera permanente y constante. Tienes que estar pendiente de tu vecino, tienes que estar pendiente de tu familiar, de aquel que sabes que se quedó en paro y no se te ha ocurrido preguntarle, oye, ¿y cómo van las cosas? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque esa sigue siendo la acción providente de Dios en medio de su pueblo. El Señor cuenta con nosotros, porque Él vino para quedarse ya para siempre con nosotros. Recordad aquello que le dijo, aquello de los dos que iban en Emaús, ¿no? También habían pasado por una situación muy difícil, Jesús les había ido hablando a lo largo del camino, ellos sintieron que su corazón se llenaba de alegría, aunque fuera de manera inconsciente, y le hicieron una súplica. Quédate con nosotros, porque la tarde está cayendo. Y el Señor se quedó. Y la manera de quedarse para siempre fue precisamente a través del pan partido y repartido. Desde entonces, esto mismo ha sido lo que ha marcado toda la historia de los hombres. La historia nuestra y la historia de la humanidad es la que es porque en miles y millones de altares como este que está a mis espaldas, Él ha sido partido y repartido el pan del cielo. Nosotros necesitamos ser alimentados, pero no con cualquier pan. Necesitamos de aquel pan que fermentó en las entrañas purísimas de nuestra Madre, la Virgen. Aquel pan que fue amasado en la pasión, aquel pan que fue horneado y que, como os decía, desde miles y miles de altares como este, es partido y repartido para la vida del mundo.